dos sustentaciones a las 2 de la tarde. A continuación, entonces, tenemos una conferencia muy especial, muy importante y muy significativa del doctor John Freddy Orrego Noreña. Eh, Esta conferencia que ya se encuentra aquí, doctor John Freddy, muchas gracias por estar. El doctor John Freddy Orrego Noreña es el director del Departamento de Estudios Educativos de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas, Colombia. La conferencia está titulada Ser maestro, vocación y responsabilidad de la formación del otro. Eh, el doctor Joffredi tiene su doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Caldas, de la misma universidad también su maestría en Educación y su licenciatura en Educación Física y Recreación. Su experticia, su producción investigativa a lo largo de su experiencia ha tenido que ver precisamente con la educación, con el desarrollo de la pedagogía y las miradas de estos enfoques pedagógicos, de las prácticas, de las apuestas desde el otro, desde el reconocimiento de la otredad. Y bueno, ya él también nos comentará toda esa cúmulo de publicaciones, también de experiencias en diversas universidades de Manizales, de Colombia y también en algunas instituciones universitarias de fuera del país. Doctor John Freddy, muchas gracias por atender esta invitación desde la maestría en educación. Pues bienvenido y bueno, vamos aquí a compartir. Se encuentra con nosotros estudiantes de la maestría en educación de Uniminuto, estudiantes también de posgrado de otras instituciones, algunos profesores también de la maestría en educación de tanto de Uniminuto como de otras instituciones y sobre todo la mayoría de nosotros y tanto los estudiantes, sobre todo y nosotros profesores, también profesores de diferentes regiones, de lugares, de los territorios, de zonas rurales y urbanas de lo largo y ancho de nuestro país. Profe John Freddy, entonces a partir de ahora tenemos un compartir de 40 minutos bajo su liderazgo y su experiencia. Somos todos oídos. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, buenas tardes ya. ¿Me escuchan ahí? ¿Bien? Sí, señor, perfectamente. Perfecto, listo. Muchas gracias, profesor Elber. Bueno, en primera instancia agradecerle a la maestría y a la universidad como por la confianza y este honor de acompañarlos en este encuentro Investiga Educa, ¿sí? Bueno, desafortunadamente está de unas vueltas personales, no pude ingresar más temprano, alcancé a escuchar como la parte final de de la última presentación. Sí, hubiese querido estar como desde antes de acompañarlo en la mañana, no solamente el rato pues que me correspondía, pero bueno, son situaciones. No, de nuevo agradecerles a todos, agradecerles quienes están acá presentes, agradecerles en primera instancia por la escucha, ¿sí? La invitación, la escucha, la disposición a aquello que yo pueda aportarles el día de hoy en este evento y en el marco pues de estas presentaciones y diálogo académico. Como el profesor Elber lo decía, pues yo en este momento soy docente del Departamento de Estudios Educativos de la Universidad de Caldas. Allí por el momento pues tengo un cargo administrativo, junto como director del departamento, que no es lo que más le apasiona a uno, pero bueno, en este momento como dicen, hay que hacer la tarea. Sin embargo, trato de hacerlo con la mayor responsabilidad del mundo, pero también además, a propósito del tema que los invito a conversar con la mayor vocación, si se quiere, porque también parte de la docencia es uno aprender a guiarla y acompañarla, como siendo otro el término, pues quizás que desde el cual uno habla de la pedagogía como la guía del mundo. Bien. Los invito como a la escucha de esto y cuando me invitaban también a aportar algo, les decía, pues yo vengo trabajando hace tiempos desde la formación de maestros, de licenciados en la Universidad de Caldas. He venido trabajando todo sobre el tema de qué es ser maestro. Tengo cursos allí.
trabajo con tesis de posgrado, maestría y doctorado alrededor de ese asunto del ser maestro. Yo pues les decía, lo que les puedo aportar es esto, sobre ser maestro. Entonces, eh, me dicen, sí, profe, tranquilo. Entonces yo les agradezco también la confianza en algo que me ha venido apasionando eh, durante 20 años, ¿sí? Hablar de la educación, de la constitución del maestro y anexo a ello un tema, como lo decía el profe Elber, desde, no está allí temáticamente anunciado, pero ustedes verán en mi discurso está atravesado por todo el tema de la alteridad. Es un tema también que desde mi trabajo de pregrado, hace poco más de 20 años, vengo también pensando y repensando todo el tema de la alteridad y sobre todo, obviamente, en el campo de la educación. Entonces, bueno, los invito a compartir conmigo como este rato y poder conversar. En primera instancia, creo que podemos empezar manifestando de dónde viene esa palabra maestro y qué es ser un maestro, ¿cierto? Sobre todo el maestro, como lo diría Sennett, es un artesano, lo diría Jorge La Rosa también. El maestro ante todo es un artesano, porque el maestro trabaja con las manos, si trabaja con su ser, trabaja con la vida. Quizás el maestro toma cierta distancia de ser un erudito del conocimiento, un científico, sin decir que no pueda cubrir este papel, pero el maestro lo hace es precisamente ese trabajo de acompañar la vida del sujeto, ¿sí? Hacia lo que podríamos decir desde la educación, si se quiere, desde Viesta, acompañar la vida hacia la vida adulta, pero también acompañar el camino del otro. Y esa es mi apuesta. La educación no solamente como una guía, sino la educación como un acompañamiento y nuestra tarea y nuestra labor como precisamente ese acompañamiento, ¿sí? Ese proceso que inicia todos los días al levantarnos, nos dirigimos a la escuela, a la institución educativa, al aula, a nuestras clases con nuestros estudiantes y ver en esas personas un camino que se está construyendo y cómo podemos nosotros aportar desde allí. Entonces, esta palabra de maestro, ¿sí? No aparece porque sí. La palabra maestro trae una grandeza de por sí desde su etimología de magnus o como magister, como es el que más sabe, ¿sí? El que más entiende el mundo, pero no es el que más sabe en términos de tener mucho conocimiento, sino sobre todo también su experiencia y es el que más sabe acercarse, su vocación, su integridad, ¿sí? El entender que se puede aproximar de una manera distinta al otro y a su vida. Bien, es el de mayor dignidad. Para los griegos, la palabra maestro era para aquellos filósofos que tenían ese saber y que además lo compartían. Allí se empiezan a separar de los sofistas, ¿cierto? Pero además compartían ese saber como una actitud frente a la vida, no necesariamente como un negocio, si se quiere. En Roma el magisterio, ¿sí? Es aquel que tenía, seguía en dignidad, ¿cierto? Es aquel que tenía mayor dignidad, aquel que podía guiar el pueblo. Incluso para los judíos el maestro aparece como hombre sobresaliente. No en vano, por ejemplo, ¿sí? Jesús era llamado maestro porque era un hombre sobresaliente en la sociedad. Eso como para poner algunos términos allí iniciales. Pero sobre todo quiero invitarlos a hablar de dos términos que a mí me gustan, me han llamado la atención, me gusta conversar sobre ellos, los investigo. De hecho, acá alrededor de esto tuve la oportunidad de acompañar una tesis de maestría hace unos años sobre la vocación, sí, que es precisamente de la profesora Tani Fernández, y donde hicimos un trabajo muy bello hablando de la vocación en sí mismo como esa responsabilidad por el otro, ¿sí? Y por la formación del otro. Este caminar también se vio nutrido por ese acompañamiento que se hizo y no podría estar de menos nombrar a la profesora Tani, que también hace parte pues, de este equipo de la Uniminuto. ¿Qué pensar sobre la vocación y qué es eso de vocación? En primera instancia, nos dice Vargas Llosa, un texto muy bello, se los recomiendo, El elogio de la educación, ¿sí? Vargas Llosa nos plantea allí en el elogio de la educación que eso de la vocación es el punto de partida indispensable para hablar de aquello que anima y que angustia. Entonces, la vocación no es algo que se mueva en un jardín de rosas y en un paraíso, la vocación no es algo donde todo sale perfecto, sino que la vocación es precisamente un caminar hacia algo, ¿sí? Y ese caminar nos anima, pero también nos llena de angustias, porque como dice también Jean Carmelich, el gran problema del maestro entregado con vocación a su labor de maestro es que por mucho que se esfuerce, por mucho que se entregue, ¿sí? A esos estudiantes siempre le quedará la duda y la inquietud de si logró cumplir el cometido, si logró
realmente, ¿cómo lo diría él? Si logró afectar lo suficiente la vida de esa persona de manera positiva, de manera formativa, más bien digámoslo, de manera formativa para que esa persona tenga, ¿sí?, un futuro promisorio. Y él dice, a pesar de todo nuestro esfuerzo, siempre algo queda por hacerse. Y ahí es donde decimos, también la vocación nos angustia. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para tener impacto en estas personas? ¿Cómo hago para hablarle a este grupo de maestría, a estas personas que están en ese proceso tan importante y tan bello de formarse, de continuar como su formación en educación? ¿Qué puede hacer un docente distante desde acá a través de estas mediaciones para motivarlo? Yo vivo estos asuntos como vocación, hablo de aquello que vivo también, ¿sí? Y precisamente uno se preocupa por eso. Pero también el estar acá, en este escenario, en el aula, en la educación, nos anima permanentemente a que todos los días podemos, la ilusión de tratar de poder hacer algo por esas personas. Esta palabra vocación viene de dos raíces, ¿sí? Entendamos lo que por un lado la raíz latina vocare, que tiene un llamado a determinado fino destino, pero también la raíz vox, que es la voz que requiere a alguien quien la coja. Tenía la discusión hace unos años con una profesora, Araceli de Tesanos, conversábamos justo por el medio en medio de la pandemia, conversamos y decía, a mí no me gusta la palabra vocación, porque es que la palabra vocación viene de afuera, pero yo la vocación la siento adentro. Y lo que le decía yo a ella, profe, y por el contrario, así, con el respeto que la doctora Araceli de Tesanos, pues es una eminencia en Colombia, en América Latina en educación, pero con el respeto que ella se merece, le decía yo, pero pro maestra, yo por el contrario me gusta mucho la palabra vocación, porque es que ese llamado, claro, viene de afuera, pero ese llamado lo siento y me moviliza, ¿sí? Entonces es tanto el llamado que me invita a algo como a alguien, pero también es la persona que está allí, es una invitación ética al acogimiento. Es una invitación ética a la responsabilidad. No es simplemente yo siento el llamado y voy a intervenir sobre las personas sin entenderlo. El maestro existe y esto es una idea que yo tengo allí, que la he tenido siempre y la defenderé, creo que hasta que mi caminar en educación termine, si es que algún día termina, ¿cierto? ¿Será que el maestro es maestro, pero porque hay un discípulo, hay un estudiante, hay alguien que lo escucha frente a él? Entonces ese llamado está allí. Entonces la vocación sí existe, sí está allí presente. Podríamos entender desde varios autores, Melis, ya se los he mencionado. Ser educador es estar atento a la llamada del otro, a sus alegrías y sus sufrimientos. La educación comienza con esta escucha al otro y con la respuesta que le damos a su demanda. La educación no empieza, ojo, la educación empieza porque tenemos un saber y un conocimiento para transmitir. Eso es transmisión de conocimiento, no es educación, no implica necesariamente formación. La educación como relación con el otro, en el que el maestro se expone a su estudiante, es una proximidad, ¿sí? Donde nos contactamos con sus alegrías y sus sufrimientos. ¿Cómo ser yo aislado del sufrimiento y la alegría de mi estudiante cuando eso puede determinar cómo puede fluir mi clase? ¿Sí? Entonces empieza allí la educación. Al día de hoy, Taylor nos dice, es una disposición a la excentricidad, esa disposición a la excentricidad es esa disposición de salir de mí mismo, ¿sí?, de donar todo de mí al otro, porque en esa dadivosidad el profesorado logra un signo. Y cuando salimos de nosotros y nos preocupamos por el otro, cuando lo escuchamos por principio, esa vocación como escucha es buscar dejar huella en el otro. También nos dice, perdón, y en esa donación, precisamente Fernando Bárcena, creo que acá también lo tengo, pero precisamente Fernando Bárcena también nos dice que esa vocación como donación implica que yo como maestro puedo donar todo de mí al otro, todo lo que yo le puedo ofertar, todo lo que él pueda necesitar, todo de mí nunca será del todo suficiente porque yo, a pesar de que me expongo y me entrego en esa donación al estudiante, nunca será suficiente. Por eso necesitan otros maestros también de vida y otros maestros en este caminar para lograr construir una persona, o por lo menos para lograr ayudar o acompañar la formación de una persona. Bien. Fernández nos plantea la comunicación de un saber se hace mediante la palabra anticipada, ojo, no sobre la transmisión, la palabra anticipada, que a su vez sugiere la creación de la propia palabra del otro. Esto es acompañar la formación del otro. No es que el otro repita lo que yo tengo que decir, es que se apropie de ello y logre poner en sus palabras, en un ejercicio, si se quiere, hermenéutico, logre poner en sus palabras eso que nosotros le compartimos, logre hacer las suyas. Tenemos que acompañar al otro para que el otro, nuestros estudiantes, logren hacer suyo el mundo que les estamos transmitiendo. Y ese mundo no se agota en la transmisión de conocimiento. Y Bárcena nos dice, ¿sí?, abre un espacio de acogida donde el otro pueda habitar.
La vocación del maestro, en esa escucha, en esa dadivosidad, en esa palabra anticipada, lo que hace es generar un espacio donde el otro pueda estar tranquilo. Y eso debería ser la educación. La escuela, la relación con el maestro a partir de su ejercicio, es generar un espacio de tranquilidad para que el otro pueda estar y pueda habitar. Bien. Tres elementos que a mí me parecen claves pensarlos para esta vocación del maestro, ¿sí? Lo primero, el maestro tiene que ser un aprendiz eterno. El maestro no es un sabio, es el que más sabe y no porque tenga todo el conocimiento, sino porque aún en ese saber logra reconocer y saber lo que le hace falta por saber. Y me disculpas, me disculpas lo cacofónico y la redundancia, pero es eso. El mismo saber, una persona sabia sabe incluso aquello que no sabe, es consciente de aquello que le hace falta. ¿Sí? En tanto, en ese sentido, tiene que ser el maestro un aprendiz eterno. El maestro tiene que estudiar permanentemente. Recientemente estoy leyendo un texto que se llama El elogio del estudio, precisamente de Fernando Bárcena y otros autores allí, ¿sí? O meditaciones sobre el estudio, que es lo que tengo ahí pendiente. Y es precisamente, conversaba yo con el profesor Bárcena hace poco, nos hace falta volver como maestros al estudio, no simplemente a tomar un conocimiento para transmitirlo, para repetirlo y que el otro lo tome y lo repita, sino aprender a estudiar e invitar al estudiante al estudio, a una contemplación pasiva, tranquila, atenta del mundo. ¿Por qué? Porque algo que mencionábamos es que estamos acostumbrados a decir mucho del mundo, pero a veces hemos olvidado escucharlo. Entonces el maestro, aun cuando tiene mucho que decir, parte también de escuchar al otro, aprender, escuchar el mundo y aprender de ese mundo para poder tener insumos sobre los que hablar, sobre los que decir algo. Esa es la mirada del aprendiz eterno que Bárcena también nos invita, ¿sí? Y nos dice Melis allí, si no estoy dispuesto a aprender, no tengo derecho a enseñar. Una cosa que no se la inventa él, ¿cierto? Es una idea, pero también la habíamos dicho, la habíamos escuchado en Freire. Freire nos decía también que no esté dispuesto a enseñar, perdón, no puede enseñar a quien no está dispuesto a aprender permanentemente. Y Freire también lo decía, si no estoy mal, en el grito manso. No, perdón, en cartas a quien pretende enseñar. Heidegger, citado por Bárcena y Melis, nos plantea en un texto bellísimo también, no de Heidegger, de Bárcena y Melis, se llama La educación como acontecimiento ético. Se lo sugiero. Desde esta perspectiva ética, la educación y del acompañamiento y la vocación nos dicen, miren, enseñar es más aún difícil que aprender, porque para aprender yo solo, necesito estar atento para aprender, pero para enseñar yo necesito aprender, tengo que aprender a enseñar, tengo que aprender a comunicarme con el otro para esa enseñanza. Y no solo porque el maestro dea poseer un mayor caudal de conocimiento y tenerlo a disposición, sino que ahí entra en juego la autoridad del sabiendo ni la influencia, perdón, no entra la autoridad del sabiendo ni la influencia autoritaria a quien cumple una misión, que es solo transmitir. ¿Sí? Nuestra misión es aprender para poder tener que decir. Esta otra relación también me gusta mucho frente a este tema de la vocación y es con la palabra seducción. ¿Sí? No sé si pronto, seguramente lo saben. La palabra seducción y la palabra educación tienen una raíz muy similar. ¿Sí? La palabra educación tiene entre dos raíces, educare y educere, pero esa palabra educere como educación, como apertura, como acompañamiento, como ir al lado del otro, educar como acompañar, no necesariamente como dirigir, sino como acompañar, ¿sí? Tiene su raíz educere. Y la palabra seducción tiene esa misma raíz, pero con la S al principio, seducere. Y en esa invitación de acompañamiento, entonces, ya no es guiar, sino que la educación como seducción es seducir al otro para que venga, para que se deje acompañar, para que camine quizás a nuestro lado. No es guiarlo y obligarlo, sino que es una invitación, es una seducción, pero es una seducción que quizás nunca se logre cumplir, porque es que si se logra cumplir de todo la finalidad de la seducción, el otro terminará haciendo lo que yo le diga que haga. Y la idea de este tipo de educación desde el Educere es que el otro no diga, no diga o no haga, no sea mi imagen, no sea construido mi imagen y semejanza, sino, como lo dice Nietzsche y como lo dice Steiner, al final el maestro debe estar solo. Entonces esa seducción es caminemos juntos, vamos de la mano, pero en algún momento tienes que continuar tú y el maestro debe quedarse solo para acompañar a otro, ¿sí? Y el estudiante debe seguir su camino. Entonces esa seducción es una invitación a construir un camino en común
caminar juntos hasta un punto en el que ya nos tengamos que separar. E inevitablemente, la verdadera misión del maestro es separarse de su estudiante. Es ayudarle, es como cuando le enseñamos a un chico a montar bicicleta, es acompañarlo mientras da sus primeros pedalazos, mientras vemos que logró un cierto nivel de equilibrio y lo soltamos. Y debe seguir, no nos va a tener siempre a nosotros ahí pegados de la bicicleta detrás acompañando. Eso es la seducción, invitarlo a subirse a la bicicleta, invitarlo a confiar en nuestro acompañamiento, pero luego permitirle que siga. Entonces lo dice Meli, si el seductor seduce es porque al seducido siempre le queda una duda. El maestro seduce hacia algo, hacia una duda, hacia una promesa, pero que no se logrará cumplir definitivamente. Porque si la promesa de la educación se logra cumplir definitivamente, es porque logramos transmitir muy bien, pero no educar y formar. Y el maestro tiene que ser, más allá de un transmisor, tiene que ser un formador de sujetos para la vida. O insisto, como lo dice Gerbiesta, acompañar en la adquisición del mundo para aprender a vivir adultamente, lo dice Gerbiesta. Y el otro elemento de la vocación es que el maestro, ya lo mencionaba, no se hace solo, sino se hace para sí mismo. Un maestro no le enseña una pared. Y afortunadamente, pues, no sé, tenemos estas mediaciones acá, pero en mi parte, por lo menos para poder trabajar en estos enlaces, yo siempre tengo acá al lado la pantalla donde tengo todo, donde tengo por lo menos los cuadritos allí de las personas que me acompañan, porque me gusta dirigirme a ellos y no a una pantalla. ¿Por qué? Porque el maestro no es solo, el maestro no es el que sabe mucho y simplemente lo transmite al aire, no, el maestro lo hace maestro, se hace maestro porque hay alguien frente a él. Y eso es parte de la vocación. La vocación del maestro es porque escucha ese llamado de esa persona. A veces ese llamado es en silencio, a veces es estoy aquí para eso. La respuesta es estoy aquí para ti. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo acompañar? Sí, y a veces ese llamado del otro es un llamado silencioso. A propósito, ahora que hablaban de las emociones, ¿sí? Se encontraba precisamente, me ponía a pensar eso, a veces las emociones se dan en silencio y el maestro aprende a leer esas cosas para generar una cercanía. Entonces, es hacernos con el otro, nos dicen desde Deleuze estos autores, ¿sí? No es quien nos dice, hazlo como yo. Los verdaderos maestros dicen, hazlo conmigo, ¿sí? Y no proponen gestos a reproducir, sino signos desplegables en heterogéneo. Y eso quiere decir que nosotros acompañamos, compartimos un saber, pero esto se despliega en heterogéneo porque cada sujeto asume este saber y lo hace propio, lo hace suyo y lo traduce en sus propias palabras, ¿sí? Es decir, algo bonito de pensar la formación o la educación, más bien, perdón, en este sentido, es que no es una relación de intercambio económico, sino económico de suma resta, sino de multiplicación exponencial, si se quiere. ¿Por qué? Porque digamos en la economía, yo tengo 1.000 pesos, voy a una panadería donde venden pan de 1.000, discúlpenme los ejemplos tan coloquiales. Yo te entrego mis 1.000 pesos y el panadero me da mi pan. ¿Qué quiere decir? Yo ya no tengo los 1.000, los tiene él, él ya no tiene un pan, lo tengo yo. Ahí hay una relación de intercambio económico, pero en la educación eso no se juega así y lo sabemos. Yo tengo mi conocimiento, mi saber, mi experiencia, aquello que le puedo donar a mis estudiantes y se lo dono, no deja de ser mío, ¿sí? Pero se multiplica por 10, 20, 30, 40, 60 y detrás de ellos se multiplicará con ellos en otros más. Y eso es lo bonito de la educación, que la educación es una relación de multiplicación exponencial y podríamos decir casi infinita. Si no es una relación de intercambio económico, yo te doy, tú me das. No, yo te doy todo de mí. Tú haz con eso lo que consideres. Mi responsabilidad es, tú estás frente a mí, ¿sí? Necesitas algo de mí, yo te puedo aportar esto, te lo entrego. Mira qué haces con él, pero no puedo obligar al estudiante que sí o sí haga algo con eso, ¿sí? Mi responsabilidad y mi vocación es dar todo de mí. Y ahí es también algo que a muchas personas no les gusta cuando uno lo menciona, pero incluso en la vocación a veces hay una renuncia. A veces no, yo creo que tiene que haber una renuncia. Y la renuncia es a esperar que el otro me devuelva algo, a esperar la reciprocidad del otro. El maestro tiene una entrega ética absoluta hacia el otro y ahí está su vocación y su responsabilidad. Pero no está tampoco, pero en ese sentido no puede esperar que el otro le devuelva lo que él quiere que le devuelva. No podemos esperar del otro algo. Esperar de nosotros dar todo, ¿sí? Pero el otro no necesariamente nos tiene que retribuir ese algo que entregamos. Eso es difícil de comprenderlo, es difícil de asumirlo, pero créanme como maestros, creo que, y muchos de ustedes yo sé que lo entienden, se quitan ese dolor de cabeza, ¿cierto? De esperar que el otro me dé.
Lo importante es nosotros dar todo de nosotros y ya el otro pues lo asumirá. Dice Herbie, está en un bello libro también que se llama Redescubrir la enseñanza y dice la responsabilidad del maestro y su vocación está en la enseñanza. El aprender es responsabilidad del estudiante. Entonces nosotros no podemos asumir la responsabilidad del aprendizaje del otro. Yo sé que esto genera cierta controversia, pero no podemos asumir la responsabilidad del aprendizaje. Asumimos la responsabilidad de la enseñanza y en esa enseñanza nos preocupamos por el aprendizaje, pero el aprendizaje es de nuestro estudiante. No podemos aprender por ellos. ¿Sí? No somos como la mamá, no podemos ser como la mamá que le hace la tarea al niño. La tarea la debe hacer él. ¿Sí? Y junto con esta vocación viene la responsabilidad. Y la responsabilidad trasciende las esferas tradicionales que cuartan la típica definición de asumir las consecuencias sobre algo. La responsabilidad del maestro alude a la capacidad de responder, el responder que se traduce en cuidar, acoger, ser hospitalario y responder a la pregunta del otro. Y vamos con esas categorías. ¿Sí? Responder como respuesta, como ir allá. Bien. El primer elemento que yo considero tener en cuenta dentro de esta idea para la responsabilidad, no solamente como dar una respuesta ni hacerme responsable de las consecuencias de algo, tiene que ver con el cuidado. Ser maestro es ser cuidadoso con el otro. Y este tener cuidado es, primero, conocerlo. Texto que le recomiendo también Francisco Cajiao, La piel del alma. Y él allí nos invita, conozcamos los estudiantes, no solamente decir, es que está el malo, es que está el pelirrojo, es que está el pecosito de octavo. No, no, conocer a nuestros estudiantes sin entrar pues a su intimidad, pero conocerlos precisamente es desprendernos de cualquier prejuicio sobre él y permitir que el otro se exprese, pero no se exprese irrespetuosamente, no, no, no. Es acercarnos un poco a esas alegrías, a esas frustraciones, a aquello que lo moviliza o que lo frena, porque desde ahí quizás nuestro acompañamiento pueda ser mucho más valioso, partiendo desde el cuidado. ¿Sí? El otro elemento que tiene que ver también con el cuidado es un encuentro ético. No solamente es un encuentro donde llegamos, transmitimos, evaluamos y nos vamos. El encuentro ético implica proximidad, implica escucha, implica angustia, ¿cierto? Implica ver precisamente cómo se genera, lo que decía Bárcena, cómo se genera ese espacio en el que el otro pueda habitar. Es un encuentro ético, no es un encuentro donde tenemos una distancia del otro, sino que precisamente, ¿sí?, entendemos que el otro hace parte de nuestro peregrinaje. No soy yo solo, con una cantidad de libros y herramientas, también llevo conmigo las vivencias con mis estudiantes. Y todos los de acá que son maestros, que han sido maestros durante años, saben que nosotros, los educadores, los maestros, cargamos en nuestra memoria con muchas situaciones que nos han sucedido. Eso es parte de nuestro peregrinaje, hace parte de nuestro equipaje. Y junto con esto es una apertura al diálogo, a la escucha, a la comprensión, ¿cierto? A la interpelación del otro desde su mirada, desde su presencia, desde su gesto. Entonces, parte de la responsabilidad es el cuidado, conocer, encontrarnos y una apertura al diálogo siempre ético. De la mano de ello está la hospitalidad, perdón, y ser hospitalario es acoger, es recibir, es estar allí, ¿cierto? Es donar todo lo que tenemos para donar para el otro. El otro se convierte entonces para el maestro en una exigencia ética donde el valor primordial radica en acoger. Cuidamos, acogemos para poder hacer ese proceso de donación. Entonces, la acogida es un acto de hospitalidad. Consiste precisamente en decir sí al recién llegado antes de cualquier determinación. Es permitirle entrar, ¿sí? Es servir la mesa para que el otro pueda estar allí con nosotros. Y también implica proximidad, que lo he mencionado. La hospitalidad es acercarse al otro, ¿cierto? Esa hospitalidad realmente surge de la proximidad hacia el otro, que es ocuparse. Y me gusta esta palabra, preocuparse. ¿Sí? Preocuparse es ocuparme antes de por el otro, porque su sola presencia me tiene que afectar. ¿Cómo puede pasar un estudiante por nuestra aula, por nuestra presencia y dejarnos impávidos, ¿sí?, y simplemente ser indiferentes ante él? Yo creo que es muy difícil. Los maestros que asumen esa responsabilidad de ser maestros realmente, yo sé que lo han entendido. Entonces está como responsabilidad del maestro el cuidado, como conocer al otro, encuentro ético, apertura al diálogo, ¿sí? Es pensar en el otro por sí mismo, en sí mismo y de sí mismo, nos invita Carlos Escliar. Es también la hospitalidad que implica donación, acogida, ¿verdad? Donación, acogida, proximidad. Y es en lo que Van Manen plantea en un texto que se lo recomiendo también mucho.
texto que se llama El tacto en la enseñanza, de Max Van Manen, ¿sí? Nos plantea allí en el tacto de la enseñanza, pero un profesor de verdad, me gusta utilizar más bien la palabra, respeto la cita, pero utilizaría la palabra más bien maestro que profesor. Un profesor de verdad sabe cómo ver a los niños, se percata de la timidez de uno, del bajo ánimo del otro, de los deseos o expectativas de un tercero. Para ver de este modo, nos dice Van Manen, se necesita algo más que ojos, no es solamente verlo allá distante, se precisa tener un sentido de responsabilidad. Y la palabra responsabilidad, como lo diría al principio, no es simplemente asumir las consecuencias de algo. ¿Sí? Bernhard Waldenfels, filósofo alemán que falleció o recientemente falleció hace 2 meses, estamos pensando en traerlo a Manizales a un evento y desafortunadamente una enfermedad se lo llevó, pero deja una obra muy bella sobre la fenomenología del extraño. ¿Sí? Y él dice allí, todo esto tiene que ver con responsividad, alteridad, extrañeza, ética, tiene que ver con responsividad. Es no responsabilidad, responsividad, que es saber responder a la presencia del otro. Es esa condición en la que el otro aparece, no tiene que decirnos nada, pero mi respuesta es estar ahí para él, es acogerlo, es ser hospitalario, es generar un encuentro ético alrededor del cual tanto unos como otros puedan estar, puedan habitar, siempre en condiciones de respeto. ¿Por qué? Porque tampoco quiero ir al extremo, aquellos que el otro puede estar de cualquier manera, sí, allí, no, 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 no. El otro debe estar, pero también hay unas condiciones para estar entre nosotros. Las condiciones no es ser todos iguales, sino entender quizás en esas relaciones que todos somos diferentes. Bien, entonces para eso, para entender esas diferencias, esa acogida, esa hospitalidad, nos dice Van Manen, nos diría Waldenfels, ¿cierto? Hay que tener un sentido de responsabilidad de acogida. Y no son muchos, nos dice Van Manen, no son muchos, desafortunadamente, los profesores que entran en la verdadera casa personal de cada uno de sus alumnos. Y esa verdadera casa personal no es entrar allá a un asunto íntimo, porque además hay asuntos legales que no me lo permiten, pero sí por lo menos tener cierta cercanía, cierta escucha. Dice Francisco Cajiao en La piel del alma, suele pasar que permanentemente estamos señalando a los estudiantes, decir este es malo, perdón, no Francisco Cajiao, es Philippe Merieux, en un texto también se lo recomiendo mucho, se llama Frankenstein Educador. Dice, solemos fabricar a los estudiantes malos. ¿Por qué? Porque decimos, este es malo, ¿sí? Este es mal estudiante, este es indisciplinado, este es desordenado, simplemente porque a veces no siguen nuestra guía o nuestras indicaciones. E incluso, a veces, como nos encontramos con este estudiante que no sigue nuestras guías y nuestras indicaciones, y para no ver, lo dice de esta manera, para no vernos desautorizados frente a una sentencia, y frente a tal sentencia, entonces nos obligamos a cumplir esto como si fuera como si fuera una profecía, algo así lo dice. Es decir, muchas veces el estudiante malo es fabricado por nosotros. ¿Y los fabricamos por qué? Porque es que, claro, el otro no nos obedece, el otro no sigue nuestras indicaciones, pero a veces también dice allí Philippe Merieux, lo más normal en la educación es que la educación no funcione, es que la cosa no funcione, lo dice Philippe Merieux, porque el otro se nos resiste a que lo controlemos, el otro nos da preocupaciones, el otro no hace la tarea cuando tiene que hacerla y cuando le decimos que la haga, ¿sí? Y muchas veces esa resistencia es una forma de decirnos, profesor, no soy un sujeto, ¿sí? No soy un sujeto en construcción, perdón, no soy un objeto en construcción que se está armando, sino soy un objeto, sino que soy un sujeto en formación. A veces, nos dirían estos autores, sin caer en romanticismos pedagógicos, a veces la escucha nos permite entender que el otro se está formando y no nosotros los que lo estamos construyendo. Y ahí es donde podemos tomar la decisión de acompañamos esa formación propia del estudiante, porque es su formación, no es la mía, es la de él. La acompañamos éticamente, ¿sí? O la rechazamos, o simplemente seguimos intentando construyéndolo y generando distancias cada vez más grandes entre maestros y estudiantes. Esa responsabilidad que estos autores nos invitan. Ya como para ir cerrando esta intervención así muy rápida, porque sé pues que tienen ahorita otra parte a la una, pero también me gustaría si de esto se desprende algún comentario, una reflexión de ustedes, no soy solo yo que, quien expresa sus ideas. Quiero cerrar con esta reflexión, ¿sí? Que la encuentro en Ratero en el texto de Escliar y La Rosa que se llama Ética y Alteridad en Educación.
Se puede ser educador sin valentía, sin el atrevimiento necesario para mirar con ojos de niño y pedir la luna. Es decir, se puede ser educador sin soñar. ¿Cómo educar sin sorprenderse? ¿Cómo podemos educar cuando hemos perdido la capacidad de sorprendernos y de quedarnos perplejos ante las maravillas del mundo? ¿Cómo educar a un chico para que vea un mundo maravilloso cuando quizás nosotros hemos perdido esa visión? ¿Sí? ¿Cómo ser educador sin añorar lo imposible e imaginar todo lo que puede ser posible? Es decir, ¿cómo ser educador sin soñar y sin transmitir, no necesariamente conocimiento, sino ese sueño y esa posibilidad de soñar? ¿Cómo hacerlo sin batallar por un futuro que no se perfile en la progresión lineal de lo que hay, sino en las grietas de lo que este presente no puede colmar? ¿Sí? ¿Cómo? Nos dice Ratero, enseñando, apostando a todas aquellas potencialidades que aún no logramos ver. ¿Sí? Si a los estudiantes los formamos tal cual como nosotros consideramos debe ser el sujeto hoy, tal cual, entonces tiene que saber esto y así parametrizado. ¿Sí? Claro, los educamos, le transmitimos de manera homogénea a todos. Pero ¿qué tal si en el medio de esa transmisión permitimos la duda, permitimos el cuestionamiento, permitimos soñar con cosas locas? Edgar Morin decía en algún momento, el padre de la complejidad, decía, los genios surgen justo allí en la brecha donde está merodeando la locura. ¿Sí? Y Foucault nos decía, junto con otros, los locos, precisamente, son aquellos que piensan y actúan diferente al estatuto normal de la sociedad. ¿Sí? Un maestro debe pensar en la locura, un maestro debe ser un poco loco, debe ser centrado sí en su realidad, pero debe ser un poco loco para cuestionar lo que a veces pareciera incuestionable. Y para mí todo esto, vocación, responsabilidad, ser aprendiz eterno, ser seductor, ¿sí? Estar acompañado por el otro, eh, la responsabilidad, todos estos elementos hacen parte de eso que tenemos ser como maestro. Y miren, que no me referí a que el maestro es el que tiene mucho conocimiento y lo transmite. No, no, para mí esa es la excusa para el encuentro. A partir de ahí tenemos todo un mundo de posibilidades que se abre cada vez más con cada chico, chica, con cada persona, con cada sujeto que está frente a nosotros, escuchando. Entonces, muchas gracias por la escucha. Espero en estas pocas palabras, estos minutos que pude acá plantearles, espero haberles aportado algo, sobre todo una reflexión, algunas ideas, algunos textos que me gusta mucho hablar desde las lecturas, desde mi biblioteca. eh, Algo que les quede a ustedes, ¿sí? Que ya deja de ser exclusivamente mío y en esto, y siendo coherente con esto, empieza a ser nuestro. ¿Sí? Pues, los escucho y alguna reflexión o algo que pueda, no sé, profe Elber, si tenemos tiempo Sí, para algo. todavía. Sí, señor, correcto. Profe John Freddy, primero yo quiero agradecerle porque ha sido algo poético, necesario en la acción del maestro, en la decisión del ser maestro. Muchas gracias, de verdad. Creo que decía, este es un espacio les decía incluso a los estudiantes que cuando los convocaba a las 12 de manera particular, es un espacio para hacer una recarga de energía y realmente usted ha estado en nuestra expectativa de manera superada. Y voy a darle la palabra al profe Mario y a la profe Tani. Quien quiera también alguna palabra, pues escribirla o preguntar en el chat, si quieren también, o con el micrófono. Entonces, en este orden, profe Mario. Gracias, Elber, profe John Freddy, mucho gusto. Bueno, Justo. para mí es grato escucharle porque este es parte de mi tema de mi tesis doctoral. Casualmente, pues por ahí voy a arrancar el derrotero en la categoría formación docente en dos momentos, en lo que tiene que ver con de este conjunto de licenciaturas, llámese como se llame, y lo que supone pasa después, que tiene que ver un poco con esa identidad. Y a mí me preocupa, digamos, un poco, comparto eso que tú mencionabas del vacío, de vaciar el contenido, muy en línea de lo que plantea Henry Giraud, ¿no? Cómo fortalecer esa identidad del docente, no como llenarnos
de poder contener ese conocimiento y no caer en ese, y al principio lo dijiste, ¿no? Estás ejerciendo un rol administrativo y quisieras estar en otra cosa, que tanto nos desocupa a veces y nos, Este es el espacio en el que me separo de eso. Estoy feliz en este espacio. literal. Entonces, un poco como, pues quería destacar eso y bueno, cómo marcar esa identidad del maestro, o tú dónde crees que pasa en el antes, me refiero en el pregrado, y lo que sucede ya cuando llega uno a la práctica, ¿no? Sí, profe, vea. Hay algo que hemos trabajado con algunos estudiantes, incluso creo que con la profe Tania en su momento se abordó también cuando estuvimos trabajando, el tema de la experiencia. Yo siendo incluso profesor de las licenciaturas de formación de maestros, he tenido que entender que si bien yo puedo aportar desde la universidad, desde mis cursos, incluso soy asesor de práctica educativa, puedo aportar todo de mí, pero ¿dónde se hace esa identidad, profe? En la experiencia. Es decir, ningún saber ni ninguna experiencia ajena puede preparar a alguien para lo que realmente va a encontrar. Podemos hablar desde nuestra experiencia, podemos hablar desde lo que sabemos, podemos hablar desde, yo siempre digo, desde los 20 años que llevo siendo educador después de que salí desde allí, ¿cierto? Pero cuando los chicos llegan, se enfrentan, lo mismo que nos pasó a nosotros, cuando llegamos y nos enfrentamos al mundo, uno dice, sí, mucho me puede servir, pero hay otras cosas para las cuales la universidad no me preparó. Yo creo muchas veces lo que le digo yo a los estudiantes, aprendan, sobre todo en su práctica, recojan todo eso porque todos esos van a ser los insumos que a ustedes les van a quedar para cuando estén allá. Ahorita tienen un asesor que los acompaña, ahorita tienen un docente allá en las instituciones que los acompañan desde su experiencia, pero el día de mañana ya no los van a tener. Recojan todo eso porque todos esos son los insumos y el equipaje con el que usted va a ir a enfrentarse al mundo después. ¿Sí? Creo que la experiencia, pero la experiencia que cada quien va ganando. Es prepararlos para entender que hay muchas experiencias ¿sí? Hay muchas experiencias allí y un mundo todavía por afrontar. No sé si, profe Mario, por ahí. Sí, Sí, igual espero de pronto a través del Virotani entiendo poder tener contacto contigo cuando ya vaya mucho más avanzado en el componente de la tesis doctoral, porque sí me interesa mucho intercambiar un poco desde allí, por esa con categoría de mucho gusto, formación. profe. Ahí Ujú. en el chat puse mi correo electrónico por si a usted o a alguien y desde lo que les planteo les resonó alguna idea, les puedo compartir algún material con el mayor de los gustos. Sí. Adelante, profe Tani, muchas gracias. Gracias a ti, profe Elber. Hola, John Freddy, ¿cómo estás? Qué rico volverte a Tani. escuchar en sintonía con lo que te gusta, con lo que amas, recordando también todos esos autores que tú mencionabas. Y sí tiene harto material, John Freddy, así que por favor, Con pídanle mucho gusto. todos esos PDFs para aprovechar todo ese material. Y en efecto, yo lo que recordaba en toda tu charla el día de hoy era esa invitación a desarrollar o no perder ese eros pedagógico, Ujú. ¿cierto? Ese eros de apasionarnos, dejarnos tocar, alterarnos, preocuparnos por la presencia de ese otro estudiante que sin importar si es un niño, un adolescente, un adulto, porque también aquí tenemos estudiantes que trabajan en posgrado, pues nos cuestionan constantemente para mejorar nuestra práctica. Pero en la medida que nosotros, que trabajamos con muchos profesionales, muchos pares, unos seremos así, con vocación, entregados con ese eros a flor de piel, eros pedagógico, Ujú. pero otros no, y esos otros a veces pueden desmotivarnos. Voy a hablar más que todo por las realidades que me comparten mis estudiantes de posgrado, que ellos son apasionados, tienen esa biología del amor también ahí presente, esa pedagogía del amor ahí, pero dicen, ¿cómo lucho yo si yo lo entrego todo, me dono, me sacrifico? Mientras que este otro con el que me toca trabajar, no, ¿cómo Y hago para te, no perderlo? Entonces, ¿tú qué recomendación le darías a nuestros estudiantes que trabajan en el sector rural, como ya te había contextualizado en nuestra reunión previa?
sector rural, también tenemos sector privado y pues en todas las edades y todos los niveles de educación formal. Entonces ahí te dejo a ver qué tips nos arrojas o qué luz nos podrías brindar para que ilumine nuestro camino y no perder esa pasión. Gracias, Tani. Yo creo que dos cosas, una ya la había mencionado, sí, y la planteo acá y es, esto a veces incluso lo discutí incluso con directores de instituciones educativas que están haciendo posgrados y los he tenido en aula y he tenido la oportunidad de conversar con ellos. Lo primero es así, lo que plantea la profe Tani es una realidad en todas las instituciones. Yo creo que a lo ancho y largo de este país y del mundo, uno esforzarse, uno estar ahí, mientras que los otros, muchos, simplemente están ahí, ¿cierto? Ahora bien, lo primero ahí es preguntarme, ¿yo por quién estoy allí? ¿Estoy acá por una cantidad de personas que no se están esforzando o estoy por esos estudiantes que están allí? Esa es mi primera preocupación. Sí, esa tiene que ser la primera preocupación. Son mis estudiantes, las personas que voy a aportar. Tengo compañeros, sí, y uno con los que son muy buenos, uno trabaja, crea, planea y hagámosle. Y con los que no, pues no. Pero eso no resta que no hayan unos que traen y otros que sí. Eso no resta que yo estoy ahí es por mis estudiantes. De eso viene la mano lo otro, ¿cierto? Y lo digo siempre así, incluso a veces de manera tajante, ¿lo ves? Incluso muy simbólicamente, de la puerta del aula hacia adentro estoy yo con mis estudiantes. El escenario del aula es un escenario íntimo, es un escenario de encuentro, es un escenario de diálogo y de construcción si yo quiero generar ese habitar así para todos. De la puerta del aula hacia adentro estoy yo con mis estudiantes. De la puerta hacia afuera está el mundo, está la administración, está la institución. Entonces mi preocupación es, ¿por quién estoy yo allí? Y cuando cruzo la puerta, ¿con quiénes estoy allí? No esperar nada, que es que los demás tienen que dar tanto como yo, o que si ellos no dan, yo tampoco doy. No, soy yo con mis estudiantes. Pero también en esa medida, y repito algo que decía ahora, Dani, es, eh, aún así estando allí, pensando en esos estudiantes y de esa puerta hacia adentro estar yo con ellos, sí, es también entender que ellos, no todos van a responder como yo quiero, no todos me van a responder, no todos van a rendir, si es que es la idea de rendimiento la que transita allí. ¿Sí? Y lo que decía ahorita es, ahí tiene que haber una renuncia. Preocuparme por ellos, estoy aquí por ellos, estoy aquí con ellos, dar todo de mí, ¿sí? Sin esperar que ellos me lo devuelvan, porque la educación no es, perdón, el proceso de enseñanza y aprendizaje, el proceso, ese intercambio educativo, ese encuentro, no es retributivo, no es yo doy, ustedes me dan, no, soy yo quien entrego todo. Algunos me darán, ¿sí? Y si logramos de 20 estudiantes lograr impactar la vida de 5, siéntanse afortunados, porque lo logramos. Con los otros en un futuro se acordarán, en un futuro agradecerán, pero aún así no podemos renunciar a esforzarnos en cada momento, no importa si otros se esfuerzan, no importa si estos chicos no me retribuyen, no, estoy ahí por ellos, estoy ahí para ellos, estoy ahí con ellos. Y esa para mí es la vocación del maestro. Lo primero es entender dónde estoy, ¿sí? Y lo segundo es una renuncia. No tiene que por ahí y a lo que me planteas. Eso puede sonar muy romántico y muy bonito, pero al menos yo soy un convencido de eso y por lo menos con esa lógica desde mi propia acción de ser maestro es con la que yo entro siempre a mi aula, a mis asesorías, a los lugares donde tengo pues esta oportunidad de estar y compartir. Gracias. Bueno, muchas gracias, profe Tani, profe John Freddy. Me cierro con esto, cerramos este primer bloque del día dentro del contexto Investigaeduca con algo que usted me provoca, me genera resonancia. Sé que no lo voy a colocar como pregunta porque sé que eso, yo creo que es para otra conferencia y es que lo decía el presidente durante toda la charla, un elemento de la incertidumbre que es un elemento propio de la complejidad y usted decía una palabra hace un momento del rendimiento de los estudiantes y traigo aquí a Byung-Chul Han, que trabajan muchísimo en esa sociedad del rendimiento, el desgaste, el cansancio, esa sociedad positivista, como el maestro
a veces baja los brazos, cansado, agotado, pero creo que cuando se abre una pedagogía desde la incertidumbre y una mirada y con esos elementos que hoy nos ha tejido, hay una dinámica distinta, hay una dinámica que Sí. fortalece. Por eso yo les decía hoy con esto que usted nos ha compartido en esta hora del mediodía realmente es una recarga de energía al ser maestro, que creo que lo necesitamos muchísimos en Colombia a lo largo y ancho del territorio. Entonces, profe, muchas gracias. Muchas gracias a todos los Ustedes, estudiantes que sé que han estado ahí muy atentos, y a todos los profesores también que están acompañando. Seguramente en otro momento lo vamos a molestar, profe John Freddy, en muchos y será espacios con que mucho gusto, usualmente y será con trabajamos. mucho gusto acompañarlos porque, como les decía, este es en el momento en que me salgo de esas otras preocupaciones administrativas. Muchas gracias porque me abren este espacio, la verdad. Vale, muchas gracias a usted. Y bueno, para todos, a las 2 de la tarde volvemos a esta misma sala, en el mismo enlace, y seguiremos con las dos últimas ponencias de sustentación de los proyectos de grado. Muchas gracias y buen almuerzo.